Reflexiones matinales y llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Lo que los hombres dicen de Cristo. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 16, versos 13 y 14 que dicen: Viniendo Yahshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Cristo iba a hablarles a sus discípulos de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamarle rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. En realidad, no creían que Cristo era el Hijo unigénito de Dios el Padre. Cristo hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos de los discípulos, que habían esperado ardientemente que el Mesías ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. Les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino de su maestro. Cristo contestó a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre, que está en los cielos. Con la verdad que Pedro había confesado en realidad es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser, vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Padre Celestial escudriña todas las cosas. Después de la confesión de Pedro, el Maestro encargó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y sacerdotes. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador, y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías era el camino, la verdad y la vida. La pregunta que hizo Cristo a sus discípulos es también para nosotros, porque nos invita para que nosotros meditemos conscientemente qué significa Cristo para nosotros. Si bien es cierto, la mayoría de la gente no conoce a Cristo, y menos como el Hijo unigénito de Dios. Otra mayoría que se dicen ser cristianos, dicen conocerlo, creen en Yahshua,
que es el Hijo de Dios, pero estos no creen, no aceptan que Cristo es el Hijo literal de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, afirmó en qué consistía la vida y aclaró en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. El conocimiento es viviente que conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Aquí se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero y en el Hijo nacido de Dios. En el día final, los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial de Dios el Padre y de Cristo, Hijo unigénito. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.